les ha ido esta semana con lo que platicábamos la semana pasada de que tenemos una esperanza más grande y más poderosa que aunque la esperanza que Dios le dio a Abraham? La semana pasada platicábamos cómo Abraham hizo, Dios confirmó su pacto con Abraham a través del sacrificio de una becerra, un becerro, una cabra, una tórtola y una paloma. Y Dios cumplió sus promesas con Abraham. Mas sin embargo, Dios hizo un pacto con nosotros. Y la muerte ya no fue de un becerro, de un cordero, ni de una tórtola, ni de una paloma. Fue de su Hijo. Entonces las promesas de Dios se cumplen. Porque quien está en garantía es la veracidad y estuvo la vida de su Hijo en la cruz. Entonces cuando nosotros hablamos de las promesas de Dios, Dios cumple sus promesas y pone en garantía a su propio Hijo en la cruz. Entonces la promesa de salvación, la promesa de vida eterna es más grande que la promesa que le dio a Abraham de tener muchas generaciones, de tener muchos hijos. Es más grande la promesa que Dios nos dio a nosotros, porque nos dio una promesa de vida eterna, una promesa de reinar junto con Él, de ser coherederos junto con Cristo Jesús. Las promesas que tenemos son más grandes y por lo tanto tenemos que caminar y vivir una vida en Cristo caminando en las mismas promesas, promesas grandes, promesas poderosas, ¿va? Entonces hemos estado predicando el libro de Génesis y esta semana vamos a predicar a Isaac. Hemos visto cómo va el Génesis por medio de Adán y Eva, y después vemos lo que sucedió con Caín y Abel. Después vimos la historia de Noé, vimos la historia de Abraham y hoy vamos a entrar a Isaac, que es el hijo de Abraham. Y la prédica de esta semana le vamos a llamar, o le hemos llamado, un Dios de generaciones. Ustedes están viendo cómo Dios va de generación en generación bendiciendo. Es un Dios de generaciones, no es un Dios que rompe sus promesas. Él había prometido desde Adán y Eva bendecir las generaciones de Adán y Eva. Él les dijo: reproduzcanse, multiplíquense, les he dado autoridad sobre todas las cosas. Después con Noé fue lo mismo, con Abraham le da la misma promesa: ve y yo te voy a bendecir con muchas generaciones y yo te voy a dar bendición a tus generaciones. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 26, vemos la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que iba a tener alguien a quien heredar todo lo que había recibido de Dios. Y vemos el nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham. Antes vemos cómo es bien interesante cómo después de que Dios hace un pacto con Abraham, le pide que sacrifique a su hijo, que lo lleve ante un altar y lo sacrifique. Y Dios toma a Isaac y lo lleva hasta el monte donde le había pedido Dios que lo llevara. Y ya cuando tiene la leña, cuando tiene todo listo para el sacrificio, Isaac tenía 12 años y le pregunta: bueno, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos el altar, pero ¿y el sacrificio? Y Abraham toma a Isaac y lo pone y lo acuesta sobre la leña. Y cuando iba a hacer el sacrificio, Dios le dice: detente, ya hay un sacrificio. Y le presenta una salida, le presenta un cordero para sacrificio. Esto es bien interesante. Si nosotros vemos, Abraham era un niño de 12 años, ya tenía conciencia, ya sabía de lo que se trataba. Él ya había visto muchos sacrificios, ya había visto cómo su padre hacía sacrificios a Dios.
Y este niño a los 12 años, cuando su papá lo toma y lo acuesta sobre el altar para el sacrificio, no respingó, no dijo nada, se dio cuenta que él era el sacrificio. A veces nosotros minimizamos mucho a los niños o a los jóvenes, pero a veces los jóvenes o los niños tienen más entendimiento de la lealtad a Dios que muchos adultos, y a veces los minimizamos y creemos que ellos no, y tienen mucha más lealtad y mucho más entendimiento de lo que es el amor a Dios y la adoración a Dios que lo que tiene un adulto. A veces los adultos estamos demasiado como que enrollados en nuestro mundo y siempre estamos viendo moros con tranchete y siempre estamos viendo cosas malas, pero los jóvenes simplemente se entregan. Y ese niño, Isaac, demostraba eso. Isaac demostraba cuando él preguntó ¿quién es el sacrificio? Y su papá lo tomó y lo puso, dijo: yo soy el sacrificio. A veces vemos mucho la fe de Abraham, pero no vemos la fe de ese niño. Entonces, la fe no tiene nada que ver con la edad. La fe tiene que ver con ser hijos de Dios, no con la edad. Los jóvenes pueden ser aún más poderosos en fe, aún que muchos adultos. Entonces, pone Dios como solución a un cordero, y Isaac crece y tiene que casarse, y en el capítulo 26 del Génesis dice que en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde encontró a Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham: multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Estamos viendo a Dios, un Dios de generaciones, un Dios que bendice generaciones, que va bendiciendo de generación en generación. Entonces, fíjense lo que sucede en esta historia. Isaac, hay una nueva hambruna. Antes con Abraham ya había habido una hambruna muy fuerte, y Abraham lo que hizo fue irse a Egipto a pedir ayuda, a cuidarse, a pedirle al faraón que le ayudara, porque estaba pasando, había sequía, no había alimento para sus animales, y el faraón lo bendice, le da, le provee. Pero aquí en este caso Isaac llega con los filisteos y Dios le dice: Isaac, no vayas a Egipto a buscar ayuda. ¿Qué estaba sucediendo? Si nosotros vemos, la bendición de Dios pasó de generación en generación, sí, pero también pasó el pecado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Isaac empieza a cometer los mismos errores que Abraham había cometido. Entra la bendición de Dios, pero también entra el pecado. Entonces Abraham había ido a pedir ayuda a los egipcios. Si Abraham era un hombre de fe, ¿por qué no confió en Dios? Isaac quería hacer lo mismo, quería ir a pedir ayuda a los egipcios, y le dice Dios: no hagas eso, yo te voy a bendecir ahí en el lugar de sequía, en el lugar donde estás solo, en el lugar donde no hay que comer, ahí te voy a bendecir. Entonces dice: yo confirmaré las promesas que le hice a tu padre Abraham. Y entonces en esa ocasión Isaac no se va y empieza a sembrar. En medio de la sequía empieza a sembrar
y Dios lo bendice y le da al 100 por 1. En medio de la sequía, Dios bendijo. Todos los pueblos estaban llenos de hambre, no producían comida, no había nada, mas sin embargo, Isaac decide sembrar. Decide sembrar y Dios lo bendice. Entonces, dice que cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac, cuando estaban allí con los filisteos, con Abimelec, dice que la gente le empezó a preguntar por su esposa. Esto mismo sucede cuando Abraham viaja a Egipto y él les dice: no les vayas a decir que es mi esposa, porque después me van a atacar y te van a enamorar de ti y todo. Y empieza Isaac hace lo mismo que Abraham. Le dice a su esposa: no digas que eres mi esposa. No digas que eres mi esposa, porque después me van a matar. Pero los demás, Abimelec después vio que él estaba abrazado. Diles que eres mi hermana, pero vio que estaba abrazado y que estaban teniendo mucho cariñito y todo. Y le dijo: a ver, ¿cómo que es tu hermana? Pues si te veo que la estás abrazando y que estás pasando tiempo con ella, se estaban acariciando con tu esposa Rebeca, dime la verdad. Dijo: no, pues sí, es mi esposa. El mismo patrón de Abraham lo estaba haciendo Isaac. Así como se transmitió la fe, también se transmitió el pecado, las mismas fallas, el mismo patrón. Ahorita vamos a ver por qué es tan interesante esto. Entonces dice que algún tiempo después ya le dijo que era su esposa. Dice: yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué hiciste esto?, replicó Abimael. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelec dio esta orden al pueblo: si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Y luego dice que Isaac sembró aquella región y cosechó al 100 por 1. Estamos viendo las bendiciones, pero también estamos viendo que entran juntas la mala cultura de Abraham entra junto también a la vida de Isaac. Entonces dice: aléjate de nosotros, pues ya cuando él hizo muchas riquezas, dice que tenía muchas ovejas, muchas vacas, tenía muchos siervos. Isaac llegó a hacerse tan rico que los filisteos empezaron a tener envidia de él y lo corrieron y le quitaron los pozos de agua que él había cavado. Él había cavado pozos de agua para alimentar a su ganado, para su siembra, para su familia. Pero ¿qué sucede? Los filisteos empezaron a molestarse con él porque estaba haciendo mucha riqueza y empezaron a tener envidia, y entonces le quitan los pozos y Isaac se tuvo que ir de allí, y dice que acampó en Gerar, donde se quedó a vivir, y allí abrió un nuevo pozo de agua que habían cavado en tiempos de su padre Abraham, y los filisteos habían tapado después de su muerte y les puso los mismos nombres. Dice: cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Pero Isaac llamó a ese pozo pleito, porque había peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon, pero Isaac lo llamó enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero otra vez no hubo ninguna disputa, y este pozo le llamó Espacios Libres, y dijo: el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Dice: después, en esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y allí Isaac construyó un altar. ¿Qué estaba pasando con Isaac? Isaac sabía de la bendición de Dios, y ustedes tienen que entender esto: si nosotros somos bendecidos por Dios y tenemos promesas de Dios y Dios nos ha hablado, no tenemos que estar peleando por nada. Dios tiene el control de todo.
Abraham lo corren, se va a otra tierra y prospera. Le quitan el pozo, abre otro pozo y hay agua. Le vuelven a quitar ese pozo, avanza, abre otro pozo y hay agua. Le vuelven a quitar el pozo, se va más adelante, abre otro pozo y hay agua. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ustedes creen que es fácil y es sencillo en esos tiempos, en pleno desierto, abrir un pozo y atinarle y que encuentre manantiales? ¿Ustedes creen que es fácil que te quiten un pozo? Porque se hacían guerras, se mataban en ese tiempo por ese pozo de agua. ¿Por qué? Porque era sumamente difícil encontrar agua en esos lugares, y eran aguas muy profundas que había que cavar muy profundo. No tenían lo que nosotros tenemos para hacer pozos artesanos y perforar profundamente. Tenían que cavar y cavar y cavar, y no era sencillo encontrar agua. Hoy tenemos satélites que detectan dónde hay agua y ahí van y perforan, pero ellos tenían que encontrar el agua en medio del desierto. Y cada pozo que le quitaban a Isaac, avanzaba, se movía de ese lugar, no peleaba, simplemente abría otro pozo y encontraba agua. Dios es un Dios que promete bendecir a generaciones. Y si Él sabía que Él era la generación de Abraham y era descendiente de Abraham, Él sabía que iba a ser bendecido. Él sabía que Dios tenía el control de todo. Él no tenía por qué andarse peleando, ni discutiendo con nadie, ni haciendo guerras, ni nada. Él simplemente sabía que lo único que tenía que hacer era confiar en la promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham, y que simplemente, si ahorita se lo quitaron, al rato encontraba otra cosa. Si ahorita estaba batallando, después iba a desaparecer el problema. Tenía confianza en que toda su vida estaba puesta en las manos de Dios. Cada que avanzaba encontraba un nuevo pozo, y dice que hasta llegó a encontrar un manantial subterráneo después de cavar. La bendición de Dios que le había, la promesa de bendición de Dios a Abraham, la pasó a su hijo, y su hijo caminaba en esa bendición, caminaba sobre esas promesas. Él no discutía con filisteos, ni discutía con nadie, ni peleaba. Si lo quieres, te lo doy, quédate con él. Mi Dios es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Mi Dios, el que le prometió a mi padre Abraham, que me iba a bendecir y que iba a bendecir sus generaciones, es el dueño del agua, es el dueño de la tierra, es el dueño del universo, es el dueño de todo. Me puedes quitar lo que quieras, pero el Señor me va a reponer lo que me has quitado. Y a veces no caminamos en esa autoridad, a veces no caminamos en esa bendición. Dice la Escritura que somos hijos del padre Abraham por la fe. No somos hijos de Abraham por la sangre, somos hijos de Abraham por la fe. Nosotros somos descendientes de Abraham. Por lo tanto, si Dios bendició a Abraham, bendició a Isaac, bendició a Jacob, te va a bendecir a ti, porque eres hijo de Abraham por la fe. Y la promesa llega hasta estos tiempos. Y caminamos en fe, sabiendo que lo que el hombre cierra, Dios lo va a abrir. Puerta que el hombre cierra, puerta que Dios abre. Isaac dice que cuando fue abriendo pozos y pozos, llegó un momento en que Dios se le apareció y le dijo: no temas, yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Quizás Dios ya te ha dicho esto: no temas, yo estoy contigo, yo te bendeciré, porque tú eres por amor a mi siervo
la promesa más grande se cumplió para Abraham. No era Isaac, era Jesucristo. La promesa era Jesucristo, pero para llegar a ese cumplimiento, Dios tenía que bendecir las generaciones. Dice, y luego Isaac, ¿qué hizo? Construyó un altar e invocó el nombre del Señor y acampó en ese lugar. Si ustedes ven durante el Génesis, lugar donde Dios hablaba, donde Dios se le aparecía a alguien, ellos construían un altar. Abraham le habló Dios, construyó un altar. Le volvió a hablar, construyó otro altar. A Isaac le habla Dios, construye un altar en ese lugar. Jacob va caminando, se le aparece Dios, camina, ve las escaleras al cielo, construye un altar en Betel, y sigue avanzando, y donde se le aparece construye un altar. Somos hechos para adoración de Dios. No somos hechos para preocuparnos, ni para entristecernos. No somos hechos para estresarnos. No somos hechos para dudar. Somos hechos para adorar. Fuimos creados para adorar a Dios. ¿Y saben por qué nos reunimos aquí? No nos reunimos para complacer, no nos reunimos para cubrir faltas, no nos reunimos para buscar justicia, no nos reunimos para ser amigos, no nos reunimos para que Dios no nos castigue o para que Dios nos bendiga. No nos reunimos aquí, nos reunimos para adorar al Rey de Reyes. Para eso nos hizo el Señor. Y si nosotros adoramos, Dios bendice. Dios no bendice ni tu preocupación, ni tu estrés, ni tus dudas, ni tus miedos, ni tu esfuerzo. No bendice eso. Dios bendice tu adoración. Venimos a adorar al Señor. La iglesia está hecha para adorar al Señor. La iglesia no está hecha para buscar puestos, ni para buscar lugares, ni para buscar nombramientos. La iglesia no está hecha para ser amigos. La iglesia está hecha para adorar al Señor. Venimos a adorar, cada quien en su forma, a su modo, cada quien de acuerdo a sus capacidades adora al Señor. Unos aplaudiendo, otros cantando, otros bailando, otros tocando, otros predicando, otros asistiendo, otros diezmando, otros sirviendo, otros limpiando, otros, pero es adorar al Señor. Adoramos al Señor con cada uno de nuestros actos. Adoramos al Señor en cómo tratamos a nuestra esposa, adoramos al Señor en cómo tratamos a nuestros hijos, adoramos al Señor en cómo servimos en la iglesia. Somos hechos para adorar. No estamos hechos para tomar lugares, ni posiciones, ni para juzgar, ni para nada. Estamos hechos para adorar. Para eso fue creada la iglesia, para adorar al Señor, para exaltar al Señor, porque Él es el digno de toda gloria y de toda alabanza, y toda bendición proviene de Él. Y si estamos con Él y adoramos a Él y todo lo hacemos para Él, no debemos de preocuparnos por nada. Dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Isaac, Abraham, Jacob sabían que estamos hechos para adorar. Si vienes aquí buscando otra cosa diferente a adorar, estás en el lugar equivocado. Si buscaste a Cristo para una cosa diferente a adorarlo, estás equivocado. Buscamos solo
solo buscamos a Cristo por una razón. Él nos encontró para salvación, pero nosotros lo buscamos para adoración. Él nos encontró para salvación y para vida eterna. Nosotros no lo buscamos para eso. Él nos encontró, pero nosotros ahora lo buscamos para adorarlo, para rendirle alabanza, para rendirle adoración. Estos hombres sabían adorar, por eso no se preocupaban por nada. Quítame lo que quieras, mi Dios me va a volver a bendecir. Esa es su promesa, que si yo le adoro, Él me va a bendecir. Después, aquí quiero detenerme un poquito, porque hay una historia bien interesante. Hay una historia bien interesante en Juan 4 que habla de la historia de Jesús cuando llega a Samaria y se encuentra con una samaritana que estaba en un pozo de agua. Y ese pozo de agua, imagínense, habían pasado muchas generaciones. Había pasado Isaac, Jacob, 400 años de estar en esclavitud en Egipto, Moisés, el éxodo, David, Samuel, vienen todas las generaciones, jueces, números, todas las generaciones. Estamos hablando aproximadamente 2000 años, de 2000 años de diferencia entre Jacob y esta escritura o este momento. Y esta mujer samaritana todavía estaba bebiendo aguas de los pozos de Isaac y Jacob. Ese es nuestro Dios. 2000 años un pozo sirviendo. Más de 2000 años proveyendo de agua a sus generaciones. Pozos de agua de más de 2000 años, todos los días sacando agua, todos los días para animales, para siembra, y 2000 años todavía esa samaritana estaba sacando agua. Y llega Jesús y le dice: dame un sorbo de agua. Dice: ¿cómo te atreves a pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Que los judíos no pueden entrar en contacto con los samaritanos, porque nosotros somos ella misma, porque los judíos los consideraban más bajos. Y ella y Jesús, y aparte, o sea, un hombre soltero, Jesús, con una mujer casada, platicando a solas, rompiendo todos paradigmas, todo protocolo, y le dice: dame agua, dame de beber agua. Y le dice: no es correcto, porque tú eres judío y los judíos no pueden convivir con los samaritanos. Y entonces el Señor le dice: Señor, si quieres, le dice, si supieras ¿cómo se te ocurre pedirme agua si eres judío y yo soy samaritana? Dice: si supieras lo que Dios puede dar y consideras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Dice: Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Dice: todo el que beba de este agua volverá a tener sed. ¿Nos sorprende? 2000 años dando agua. Y dice Jesús: esto no es nada. Nos sorprende 2000 años alimentando cuántas generaciones, proveyendo de agua ese pozo. Y Jesús dice: esto no es nada.
Todo el que beba de ese agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. A nosotros ya no nos interesan los pozos de agua del padre Abraham. Nosotros hemos recibido por herencia el pozo de agua que da vida eterna, a Jesucristo. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposa y vuelvo acá. Le dijo Jesús, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué volvió a sacar la mujer? Estaban hablando de agua. Dios proveyó a Isaac de agua. Hizo un altar y adoró. Y bendijo a muchas generaciones. Esta mujer bebió del agua viva de Jesucristo y volvió a sacar la adoración. ¿Cómo sabemos que estamos bebiendo del agua viva? Si estamos bebiendo del agua viva, no podemos parar de adorar. No podemos parar de adorar al Señor. No podemos dejar de cantarle, de alabarle. No podemos dejar de hablar de Él. Siempre está en nuestros momentos, en nuestros pensamientos. Siempre está en nuestra vida. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él, como para Él y para Él. Estamos adorando con nuestra vida. Dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y verdad. Lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Bendijo a Isaac con agua. El agua duró miles de años. Isaac adoró en un lugar físico, pero por medio de Jesús, nunca más vamos a volver a tener sed, ni vamos a necesitar las cosas del mundo, porque Dios satisface todas nuestras necesidades, sacia nuestra sed, sacia nuestra necesidad de amor, sacia todas nuestras necesidades. Y dice, pero aquí adorábamos nosotros, y Jesús le dice, ya no se adora así. Ahora me adoras en espíritu y en verdad. Y Isaac bendijo a sus generaciones, y vemos a la samaritana recibiendo todavía agua de esos pozos. ¿Cuáles son mis generaciones en Cristo ahora? Yo ya no puedo tener más hijos. Algunos pueden decir, o yo soy soltero, o yo soy joven. ¿Cuándo se va a tardar? ¿Cuánto voy a tardarme para bendecir a mis generaciones? Dice, ya adorarán en espíritu y verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quien lo adora debe de hacerlo en espíritu y verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Después llegaron los discípulos y le dice, y la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho.
¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos se insistían que comiera, y Él les decía que no tenía hambre, que su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, dijo la samaritana. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedaran con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que nos dijiste, le decía la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces el Padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora fue cuando lo sanó, cuando sanó al paralítico. Pero fíjense lo que está diciendo la samaritana. ¿Cuál fue su generación que bendijo? Ella fue y habló de su testimonio, de lo que había estado viviendo con Cristo. ¿Cuáles son nuestras generaciones a las que debemos de pasarles el agua viva de la cual recibimos de Cristo Jesús? ¿Cuáles son nuestras generaciones? Todo aquel que no conoce al Señor. Todo aquel que no conoce. Tú tienes futuras generaciones para bendecir, Ángel. Tienes muchas. Y no son tus hijos. Es diferente lo que está hablando Jesús, lo que nos está hablando de transmitir el agua viva a las futuras generaciones. Es diferente a lo que estaba hablando Abraham, Isaac. Está hablando de que nosotros bendigamos a nuevas generaciones a través del agua viva, a través de la adoración, a través de enseñar a adorar, de alabar a nuestro Señor, a llevar gente a la adoración, llevar gente a la salvación. Después Isaac se le acercó a Abimelec se acercó a Abimelec y le dijo: quiero hacer un pacto contigo. Dice: porque he visto cómo Dios te ha estado bendiciendo y hoy me doy cuenta que Dios está contigo. ¿Por qué hizo ese pacto Abimelec con Isaac? Porque él veía que era imposible que se abriera un pozo tan rápido y sacar agua. Para él era imposible abrir un nuevo pozo y que cada pozo estuviera lleno de agua. Nosotros somos luz de la tierra, y si nosotros no estamos hablando, y si nosotros no estamos demostrando lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, nadie se va a dar cuenta de lo que Dios hace. Si nosotros no estamos hablando como lo hizo la samaritana inmediatamente se dio cuenta de que Dios le había hablado, y fue y le habló a todos sus familiares, a todos sus amigos, y les contó todo lo que Dios había hecho, y les dijo todo lo que Jesús les había dicho. ¿Y qué hicieron todas las personas? Hicieron un pacto nuevamente con la samaritana y dijeron: porque hemos visto y hemos creído por lo que tú nos has dicho, ahora creemos porque lo hemos escuchado directamente a Él. ¿Sabes cuáles son tus futuras generaciones? Son todos los que tienes a tu alrededor que no conocen al Señor. Las futuras generaciones que tú vas a bendecir. Deja de ser egoísta y de estar pensando en tus hijos nada más, en tus nietos, en tus bisnietos, nada más en tu sangre. Deja de ser egoísta. De lo que está hablando Jesús ya no es del egoísmo de generación, de padre a hijo, a nieto. Bendice a tus futuras generaciones, que son todos aquellos que no conocen al Señor. Llévalos a la adoración. Guíalos a adorar a Dios. Muchas veces nos preguntamos: ¿qué tengo que hacer
¿Qué tengo que hacer si Dios ya me rescató? Si Dios ya me salvó. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Llevar a otros a la adoración de Cristo. No tienes que hacerlos maestros en teología, no tienes que enseñarles ni volverlos eruditos de la Biblia. Lo que tienes que enseñarles es lo que tú ya sabes hacer: adorar al Señor. Esto no se trata de ser eruditos, ni se trata de ser sabios, ni se trata de ser maestros de la ley. Se trata de adorar al Señor. Sé como la samaritana. Isaac, Abraham pensaban en sus futuras generaciones y cómo los iban a bendecir. Pero en Cristo nuestras futuras generaciones ya no son nuestros hijos, ya no son nuestros hermanos, ya no es mi papá ni mi mamá, no son mis nietos mis futuras generaciones. Mis futuras generaciones son todos los que no conocen al Señor. Son las nuevas generaciones de creyentes, son las nuevas generaciones de miembros del reino de los cielos, son las nuevas generaciones de los que entran al cielo, son los nuevos adoradores en espíritu y verdad. Mis descendientes son esos. Deja de pensar solamente en bendecir a tus hijos, solamente de bendecir a tus hermanos, a tu familia. Bendice a las verdaderas futuras generaciones de las que habla la Biblia. Son todos aquellos que no creen en el Señor, son todos aquellos que necesitan aprender a adorar al Señor. Y ellos dirán: por medio de ti conocí al Señor, pero hoy creo porque yo mismo lo adoro. ¿No te gustaría que llegara gente y te dijera: hoy conozco al Señor y hoy puedo decir que es verdadero porque yo mismo lo adoro y lo conocí porque tú me enseñaste que se podía adorar a un Dios? Piensa en la salvación de muchos que están perdidos. Pensemos en la salvación, en la vida de gente que no conoce al Señor. Cuando nazcan tus hijos, cuando nazcan tus nietos, cuando nazcan, Dios los bendecirá. Pero ahorita tienes una tarea, ahorita, no cuando nazcan tus nietos ni cuando nazcan tus hijos. Ahorita tienes una tarea. Tienes muchas futuras generaciones a tu alrededor esperando que tú les enseñes a adorar a Dios. No que les enseñes teología, ni que les enseñes hermenéutica, ni nada de esas materias. Enséñales a adorar a Jesucristo y pídeles: acompáñame, vamos a adorar juntos al Señor. ¿Qué vamos a hacer esa iglesia? ¿Perder el tiempo? No, vamos a adorar al Señor. Salí, se me olvidó todo. ¿Qué importa? Adoraste al Señor. A la semana se te olvidó la prédica. ¿Qué importa? Lo que importa es que adoraste al Señor. Y lo que importa es que lo adoraste junto a un hermano. Y lo que importa es que lo adoraste junto con alguien que nunca había adorado. Y lo que importa es que otros están adorando al Señor porque tú les enseñaste a adorarlo. Dios es un Dios de generaciones, pero el Antiguo Testamento es un patrón. El Nuevo Testamento es la forma en la que se hacen las cosas, como se hacen en el reino de Dios, como se hacen en el cielo. Dios a través de Jesucristo nos está enseñando cómo vivir conforme en el cielo. Y en el cielo, mis hermanos carnales, mi mamá, mi papá, todos seremos iguales. Decía Jesús: ¿quién es mi familia? Mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. Debemos de estar
buscando a nuestras nuevas generaciones. Jóvenes, ¿quiénes son sus futuras generaciones? Sus amigos. Esos son sus hijos espirituales. Esos son sus hermanos espirituales. Y Dios los está llamando, como a esta samaritana, a que de nuestro interior broten ríos de agua viva. Ya no vamos a heredar pozos de agua, vamos a heredar adoración. Ese pozo de agua un día se va a secar, pero Jesucristo nunca se va a secar. Dice Juan en el capítulo 6: si alguno tiene sed, que venga a mí, beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los creyentes. ¿Tienes el Espíritu Santo? Tienes un río de agua viva. ¿Qué pasa con un agua que no fluye? Se estanca. Y por eso, cristiano que deja de hablar del Señor, cristiano que deja de pregonar su nombre, cristiano que no está preocupado por los no creyentes, ¿saben qué? Se amarga, se entristece, se aburre y está buscando y quiere regresar a las aguas de los antiguos pozos, de los pozos del padre Jacob. Quiere volver a buscar aguas en las leyes, quiere volver a buscar aguas en los pozos de Jacob, en las tradiciones. Quiere buscar pozos en las leyes, en las tradiciones, en la cultura. Quiere volver a todo eso. Quiere volver a cosas que ya están muertas. Entre más adoren al Señor y entre más testifiquen del Señor, más agua brota, más vida brota, más vida fluye. La mujer samaritana se sintió llena de gozo, llena de alegría, llena de placer. ¿Por qué? Porque había testificado a Jesucristo. Y olvídate de tus problemas, deja de estresarte de tu economía, deja de estresarte de tu familia, deja de estresarte de todo eso. Sigue adelante, Dios tiene abiertos más pozos para ti. Sigue adelante, no te detengas y no vas a morir de sed. En Cristo nunca vamos a morir de sed. Amén. Dios es un Dios de generaciones. Ustedes son la generación de unas generaciones pasadas. Nosotros somos la generación de esta samaritana. Nosotros somos la generación de Pedro, de Pablo. Somos la generación de Timoteo. Somos la generación de Tito. Somos la generación de Juan, de Santiago. Somos las generaciones de Charles Spurgeon. Somos generaciones y generaciones que venimos. Y atrás de ustedes vienen muchas generaciones. Amén. Quieren que broten ríos de agua viva. No estanquen al Espíritu. Si les pone a hablar a alguien, hablen. No traten de enseñarle. No traten de enseñarle teología. Enséñenlos a adorar al Señor. Esto. El Señor se encargará de darles propósito. El Espíritu Santo se encargará de guiarlos. El Espíritu Santo se encargará de moverlos hacia la iglesia que Él los tiene preparado, hacia su llamado, a su llamado, a su ministerio.
pero ustedes no dejen de que el Espíritu fluya a través de ustedes, porque si el Espíritu se detiene, si dejamos que eso fluya, que ya no fluya, si dejamos de compartir, si dejamos de testificar, nos vamos a amargar. Nos vamos a entristecer. Estamos hechos para adorar. No estamos hechos para otra cosa. Estamos hechos única y exclusivamente para adorar al Señor. Amén. No es buen cristiano el que sabe mucho, sino el que adora. El verdadero cristiano es el que adora. Adora con sus hechos, con sus pensamientos, adora con su vida, y le gusta adorar con sus hermanos. Y le gusta que otros que no conocen al Señor se unan al coro de ángeles y de hermanos y de santos que adoran al Señor. Tenemos un Dios de generaciones. ¿Sí? Pensamos como nuestro Señor igual. Pensamos en generaciones. No pensamos ya en nosotros, pensamos en generaciones. Así piensa nuestro Dios, en bendecir generaciones. Sus hijos así piensan, en bendecir a generaciones. Así piensan sus hijos. Sus hijos adoran de esa forma. Siempre están pensando en las generaciones. Y las generaciones son todos aquellos que aún no conocen al Señor. No estamos preocupados tanto porque Dios nos bendiga. Estamos preocupados porque Dios bendiga esas generaciones. No a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos. A las generaciones de Él. Los hijos de Él. Las generaciones de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cambiemos nuestra mentalidad, hermanos. Cambiemos nuestra mentalidad y van a ver cómo de su interior brotarán ríos de agua viva cuando empezamos a pensar como Cristo piensa. Nos interesan igual que a Dios, igual que a nuestro Padre nos interesan las generaciones que no han llegado a conocerlo. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, pedimos, oramos, Señor, porque tú nos des un corazón de hijos que te adoran, Señor. No estoy aquí, Padre, aquí en esta iglesia, ni he llegado al Evangelio para hacerme un erudito, Padre, ni para hacerme un supermaestro, ni un superapóstol, ni nada de eso. Tú me rescataste por una razón nada más, porque me amas, y con un propósito nada más, adorarte. Me rescataste porque me amas y con un solo propósito: adorarte, Padre. Adorarte en espíritu y verdad. Padre, cambia nuestro pensamiento. Cambia nuestra forma de pensar, Señor. Quita nuestro egoísmo. Enséñanos a pensar en nuestras generaciones, Padre. Enséñanos a pensar que hay mucha gente que necesita de ti, Señor, y que esas son las generaciones que siguen. Utilízanos como instrumento para bendecirlos, Padre.
Y sabemos que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Y que como a Isaac, como a Jacob, como a cada una de las 12 tribus, nunca les faltó nada, Señor. Así confiamos que tú tienes todo resuelto para nosotros. Confiamos que tú nos proveerás, confiamos que tú nos bendecirás, Señor. Porque tú eres un Dios de generaciones. Y sabemos que nosotros pertenecemos a una generación bendecida por ti. Y sabemos que a todo aquel que le hablemos y todo aquel que se una en adoración con nosotros, sabemos que compartirán de esa misma bendición, Señor. Los unimos a nuestra adoración, pero también los hacemos parte de tu bendición. Gracias, Señor, porque tenemos un propósito y porque tú nos has revelado y nos has dado tu plan. Salvación para adoración, salvación para adoración únicamente. Gracias, Padre, te damos gracias. Bendice las generaciones de futuros creyentes que llegarán a esta iglesia. Bendice a tus hijos. Bendice la vida de esas futuras generaciones, Señor. Bendice a toda persona que le hablemos, Señor. Sabemos que vamos a hablarle y que vamos a hablar con personas que no te creen, que no te conocen, Señor, pero que tú los bendecirás, Señor. Sabemos que la bendición que tú tienes para ellos, tú nos utilizarás, Señor, para llevarla y para decirles que forman parte de una nueva generación bendecida. Tú, cada uno de nosotros, formamos parte de esa generación bendecida. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.